Bueno, hola a todos de nuevo. Soy Alejandro, monitor de la piscina de la Fuente San Luis en Valencia. Y bueno, seguimos en casa en esta cuarentena, este confinamiento que tenemos, pero no vamos a perder el tiempo. Es tiempo para seguir aprendiendo, ver nuevas técnicas que podemos utilizar. Y en este caso queremos realizar, me toca realizar una sesión de matronatación que quiero explicaros con mucho gusto y ofreceros una serie de ejercicios base para poder realizar con los peques. En este caso, estas clases las utilizamos con los nenes y las nenas más pequeñitos y pequeñitas en la piscina, son bebés. Sabemos que estas clases no las hacemos solo con ellos, sino vienen acompañados de papás y sus mamás. Y en el caso de realizar el ejercicio queremos aportaros una serie de ejercicios para la iniciación, para aquellos bebés que empiezan por primera vez, tienen su primer contacto por primera vez en el agua. Queremos daros una serie de recomendaciones y, como no, que siempre sigamos las instrucciones de los monitores a la hora de poner la práctica con nuestros hijos. Y bueno, ahora sí, damos inicio a nuestra clase de matronatación. Lo primero, muy importante, mantenernos en el agua con nuestros bebés, siempre cerquita. Eh, Tiene que tener ese feedback con el agua. Recordad que los niños tan pequeñitos, algunos pueden tener ese miedo al agua, pero por otra parte nos va a beneficiar mucho de cara al futuro de que los niños inicien ya la matronatación desde bien pequeñitos. Entonces, un primer ejercicio, toma de contacto, sería coger a nuestro bebé, tenerlo cerca del pecho y empezar a jugar un poquito con ellos, balancearlos un poquito con nosotros, estamos balanceando un poquito dentro del agua, con la cara afuera, y pondríamos en práctica un poquito los desplazamientos para que viera que podemos caminar por el agua con él o con ella abrazados y nada, sería una primera toma de contacto muy importante que insistamos a la hora de hacer el ejercicio. Esto es una toma de contacto. Al ser tan pequeñitos no van a... Seguramente no tendrán ese miedo porque ya estáis jugando con ellos en la bañera a la hora de bañarles y demás. Pero bueno, siempre nos va a venir muy bien de cara a la iniciación del ejercicio con nuestro bebé. Continuamos con nuestra serie de ejercicios y el primer objetivo que vamos a trabajar con nuestros bebés. Va a ser un primer ejercicio muy sencillo. En este caso vamos a necesitar la ayuda de churros y conectores. Vamos a coger un churro que a continuación os pondré una imagen de cómo realizarlo. Un churro junto a un conector, se lo pondremos por debajo de las axilas y lo utilizaremos de manera de flotador. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuál va a ser el objetivo de este ejercicio? Primero, vamos a buscar la verticalidad de nuestro bebé, le cogeremos de las manos e intentar buscar el desplazamiento con él y que inicie un movimiento de piernas. Como seguramente el primer movimiento que le saldrá por hacer será una flexión extensión de rodillas, lo que va a trabajar es un pataleo en el agua. Ya nos va a venir bien porque va a estar de pie y ya va a iniciar ese pequeño movimiento al no estar tocando el suelo, al estar dentro del agua a una temperatura correcta, esa sensación de estar moviéndose, de estar desplazando a nuestro hijo y que él o ella en ese caso podríamos buscar el que iniciara un pequeño movimiento de piernas. Una vez consiguiéramos este primer objetivo, ya tendríamos que estar jugando un poquito con los bebés e intentar introducir un segundo ejercicio que os mostraré a continuación. Os voy a dejar ahora con la imagen de cómo tendríamos que colocar el churro con el conector. Ahí tenéis unos pequeños ejemplos en las imágenes que os he puesto de cómo realizar, cómo colocar el churro con el conector, siempre cortito, pegadito a nuestro hijo y dando la garantía y la seguridad de que nuestro hijo, nuestra hija no se escurra, el bebé no se escurra
por debajo del churro, ¿vale? Siempre pegadito, cerquita de él o de ella, cogido de las manos y buscando el ejercicio en concreto que hemos explicado anteriormente. Bueno, os dejo una puntualización de este ejercicio que a lo mejor os encontraréis con el caso. Habrán bebés que el tema de ponerles el churro con el conector va a ser algo más complicado por la situación de que nunca lo han tenido. Y como este tipo de situaciones también nos pueden suceder, vamos a buscar la calma y la tranquilidad, paciencia. Cuando veamos que tenemos este tipo de situaciones, lo que vamos a hacer es previamente que nuestro bebé juegue con el churro y el conector para que vea que no deja de ser un juego. En el momento en el que se tranquilice y podamos ya utilizar el material con el bebé, es cuando ya dispondremos de ese material para poder ponérselo. Pero siempre recordad que pueden existir este tipo de situaciones y ante, ante esta situación, primero que nuestro bebé juegue con el material y luego ya acabamos de utilizarlo. A la hora de continuar este desarrollo de ejercicios, vamos a buscar también otro tipo de ejercicio de iniciación para nuestros bebés. En este caso vamos a hablar de un ejercicio de flotación dorsal en el cual con nuestra ayuda apoyando la cabeza de nuestro bebé en nuestro pecho, en la parte de pecho y el hombro, y con la ayuda de la mano poniéndosela en la espalda, vamos a buscar que nuestro bebé vaya adoptando la postura en la flotación dorsal. Para muchos de vosotros que a lo mejor no entendéis qué quiere decir esto, sería como realizar una flotación mirando hacia arriba, hacia el techo, hacer el muerto, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar? Apoyados sobre nuestro pecho y hombro, como bien he dicho, y la mano debajo de la espalda, vamos a buscar ese desplazamiento a lo largo de la piscina y conforme vayamos realizando el ejercicio durante varias repeticiones y viendo que nuestro bebé se va relajando, vamos a ir intentando separarlo de nuestro cuerpo para que se acostumbre a esa posición. Los bebés están acostumbrados a buscar una posición vertical o bien una posición ventral. ¿Vale? Que sería o estar totalmente de pie o buscar una posición boca abajo. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo trabajar, el objetivo de este trabajo es el intentar buscar la posición boca arriba. Continuamos con un segundo ejercicio. En este caso, lo que vamos a realizar va a ser coger a nuestro bebé por detrás y lo vamos a ir acercando hacia la pared. En el momento en el que llegara a la pared, ¿vale? Vamos a hacer que sus pies apoyen en la pared vertical de la piscina. Les vamos a acercar todavía un poquito más hasta buscar esa flexión de las rodillas de nuestros bebés y lo alejaremos buscando que ellos mismos se impulsen de la pared y continuaremos el arrastre para ver si continúan pegando la patada. Vamos a trabajar este ejercicio durante varios minutos. Buscaremos o bien de pared a pared de la piscina o repetidas veces para una iniciación lo que haremos será acercarle a la pared y buscar una serie de repeticiones hasta que veamos que nuestro bebé está capacitado para realizar el ejercicio de empuje de la pared y el desplazamiento. El objetivo de este ejercicio es el trabajo de las piernas, que siga utilizando las piernas en el desplazamiento y que no pare de trabajar dicho movimiento. En este ejercicio que acabamos de realizar, quiero que también tengamos en cuenta un tipo de cosas muy claras como puede ser lo siguiente. Cuando nuestros bebés pueden empujarse de la pared, habrán bebés que a lo mejor se suelten más y realicen los movimientos, pero lo más seguro es que no lo realices. Por lo tanto, cuando vayáis a realizar este ejercicio, colocad las manos por debajo del bebé, cogiéndole de las piernas, y cuando vayáis a hacer el movimiento del empuje de la planta de sus pies contra la pared para que ellos mismos sean quienes empujen y se tiren hacia atrás, vosotros continuad por debajo cogiendo sus piernas, realizando el movimiento arriba y abajo. No os canséis de repetir el ejercicio. Llegará un momento en el que vuestros bebés realizarán el ejercicio por sí solos. En el momento en el que ya aprendan a realizarlo, como bien he comentado, cuando toquen la pared y se suelten, continuarán ellos moviendo las piernas. No centréis en la técnica, sino centraos en la consecución de la actividad. Y siempre con una sonrisa y haciendo que vuestros bebés estén contentos de realizar
dicha actividad. Bueno, una vez realizado los dos primeros ejercicios que os he comentado, la base de ejercicios, vamos a intentar continuar trabajando con nuestros hijos, pero ya utilizando algo más de material. Con este tipo de usuarios, con los bebés en este caso, utilizamos mucho material didáctico, ¿vale? Mucho juguete, material de flotación como pueden ser figuras de estrellas, pentágonos, círculos. Entonces uno de los ejercicios que os voy a recomendar es la utilización de aros, pero no aros para que se hundan, sino aros que puedan flotar. Y vamos a trabajar con colores. Pues a lo mejor un aro rojo lo vamos a llevar a un extremo y vamos a hacer que nuestro hijo o nuestra hija vaya a recoger el otro aro y vamos a ir junto al bebé a llevarlo a otro lado de la piscina. Vamos a trabajar siempre que esto sea muy dinámico para los bebés, una forma de entretenerles, de llamarles la atención con muchas figuras y juguetes. Y en este caso el ejercicio, como habéis visto, es el intentar trabajar con material con flotabilidad y que lo tengan en sus manos y con nuestra ayuda le desplacemos y ellos mismos inicien también ese movimiento de piernas para llevar esa figura a un lado de la piscina, tener que volver y tener que coger otro material y poder llevarlo a otro lado. Os he dejado en estas tres últimas imágenes diferente material que podemos utilizar con los bebés en la piscina. Como veis, es material blando, ¿vale? Y en el tema de la foto de los aros, como habéis visto, tienen una parte blanca donde pone una puntuación. Tenéis que tener en cuenta que ese tipo de aros son de los que se hunden. La parte blanca es el peso que hace que se hundan. Existen otro tipo de aros que son más blanditos y que no tienen ese peso, que son los aros que podemos utilizar con los bebés porque son los que flotan y para iniciarse es el tipo de material que debemos de utilizar. Eh, como habéis visto, son colores muy llamativos. Los bebés, siendo tan pequeñitos, lo que más le puede llamar la atención son los colores. Entonces, vamos a intentar trabajar, aparte de las figuras, vamos a intentar estar trabajando también con los colores. Algo que le gusta mucho a los bebés es el introducirse, ya que está dentro del agua y vemos cómo se van animando y tienen ese feedback con el agua y juegan. Es algo que les gusta mucho también es sentarse en la colchoneta y meterse dentro del agua. Para ello lo que vamos a realizar con nuestros bebés, vamos a cogerles y les vamos a sentar en una colchoneta que está apoyada en el borde de la piscina con la otra parte de la colchoneta que esté metida dentro del agua. Lo que vamos a hacer es sentarles encima de la colchoneta en esa parte de la superficie que está a ras de agua y lo que vamos a hacer es que ellos mismos se dejen caer del agua, de la colchoneta al agua, apoyados en el churro con el conector y ayudándoles nosotros con las manos y que vayan cogiendo ese feedback a la hora de realizar el ejercicio. Os voy a poner una foto de cómo tendría que realizarse el ejercicio y después os comentaré un par de cosas más a realizar. Como no puedo mostraros imágenes de niños, a continuación os he puesto dos imágenes de los diferentes tipos de colchonetas que podemos utilizar en el agua. Habéis visto una colchoneta sencilla, un tapiz normal azul, y la otra imagen que son diferentes tapices de colores con agujeros. Es importante que a la hora de realizar este tipo de ejercicios utilicemos la mitad de la colchoneta puesta en el exterior y la otra mitad en el interior de la piscina. Esa parte que está fuera de la piscina os recomendamos que tenga algo de peso para que la colchoneta no vuelque. Es importante que garanticemos la seguridad a la hora de realizar el ejercicio. Y una vez coloquemos al bebé en el borde de la colchoneta sentados,
que él mismo sea poquito a poco con nuestra ayuda, que le vayamos soltando y vaya deslizándose en el agua y hasta llegar al punto en el que sea nuestro bebé el que tome la iniciativa de dejarse caer al agua e impulsarse hacia nosotros. Otro de los ejercicios de estimulación para nuestros bebés sería volviendo a utilizar los diferentes materiales didácticos que tenemos para ellos, juego de las formas como he comentado anteriormente, pero en este caso vamos a introducir una variable como puede ser utilizar varios flotadores de pies que tenemos en el cual tenemos agujeros dentro de esas formas. ¿Qué vamos a realizar con eso? Una vez vemos que nuestro bebé va avanzando poquito a poco, utilizamos esos diferentes pies con diferentes colores para coger el material como hemos hecho en el otro ejercicio y tener que darles pequeñas instrucciones nosotros como monitores a los padres para que hagan junto a sus bebés. Es una manera de estimular al bebé y que siga realizando el trabajo de movilidad de piernas y tenga esa iniciación al movimiento. Como muchas veces en este caso son tan pequeñitos y les va a costar realizar el ejercicio, no nos tenemos que centrar en darle órdenes, les saldrá de manera nata y poquito a poco le irá saliendo los ejercicios de movimientos en las piernas. Como estáis viendo, existe diferentes formas de tapices. Os he puesto tres ejemplos, como son el primero os he puesto una vaca, el segundo los diferentes tipos de pies de colores y el tercero, por ejemplo, os he puesto una ballena. Existen miles de formas para poder utilizar con nuestros bebés. Nosotros disponemos, en este caso, por ejemplo, de pies y lo que hacemos es utilizar, poner los pies a lo largo del espacio que tenemos en la piscina con las diferentes formas. Damos esas pequeñas instrucciones, como hemos comentado anteriormente, a los padres y a las madres que están haciendo la actividad con sus bebés para que sigan ese trabajo de movimiento y tengan ese ánimo cogiendo esas formas para poder llevarlas de un sitio a otro. Como veis, siempre estamos trabajando los juegos con diferentes tipos de materiales para poder realizar esos desplazamientos con nuestros bebés. Como estáis viendo en los diferentes supuestos prácticos, el objetivo de la sesión no deja de ser una introducción o una iniciación de nuestro bebé en el sector acuático. Eh, es fácil, como estáis viendo, buscamos mucho el tema de flotabilidad, de flotación, una iniciación, una ligera iniciación de movimiento de piernas, pero sobre todo lo que hacemos es mucho juego para nuestro bebé. Esto tiene que ser un juego, tiene que pasárselo bien. Nosotros tenemos que enseñarle a que disfrute de esta actividad. Ellos no pueden entender al ser tan pequeños qué es esto, pero sí les puede llamar la atención y les puede gustar todo este tipo de actividades. Ya habéis visto, es algo sencillo. Simplemente tenemos que tener paciencia, repetir muchas veces este tipo de ejercicios hasta llegar a conseguir nuestro objetivo, que será que nuestro bebé acabe siendo autónomo en mucho más adelante. Y hasta aquí os dejamos la clase de hoy. Espero que estos pequeños ejercicios los podáis utilizar por vuestra cuenta o bien a diferentes monitores y monitoras que estéis iniciando este tipo de ejercicios en las clases. Como veis, es algo que los padres dependen mucho para poder realizar este tipo de actividades, no depende de nosotros. Eh, Tened a vuestros bebés cerca, vamos a hacer de la matronatación un juego para nuestros bebés. Nuestros bebés no acaban de entender a la hora de darles las explicaciones, por lo tanto es muy importante que vosotros como padres y madres que seáis con vuestros bebés les conocéis mejor que nadie y tienen que ser ellos los que jueguen y disfruten y pierdan ese miedo al agua. No tengáis miedo vosotros a la hora de realizar las actividades y seguir las indicaciones de vuestros monitores a la hora de realizar la clase.
Un saludo y nos vemos en la próxima sesión. Valencia entrena en casa, yo me quedo en casa.